Hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy concluiremos con la discusión introductoria o repaso de las bases fisiológicas relevantes del sistema nervioso central, hablando un poco sobre otras estructuras que también pueden ser blanco de los psicofármacos, como lo son los canales iónicos. Ahora, recordando lo previamente mencionado, alrededor de un 20% de los psicofármacos usados en la actualidad tienen como blanco de su mecanismo de acción a los canales iónicos dependientes de ligando. Y solo un 10% de todos los psicofármacos van a actuar sobre canales iónicos dependientes de voltaje. Hoy revisaremos un poco sobre la estructura y el funcionamiento de los diferentes canales iónicos, empezando por los que son dependientes de ligando. Ahora bien, hay otros términos que se pueden usar de forma intercambiable para referirnos a los canales iónicos, ya sea dependientes de ligando o dependientes de voltaje, como pueden ser, por ejemplo, los receptores ionotrópicos o receptores acoplados a un canal iónico. Y estos nombres, pues lo que buscan hacer es resaltar el importante hecho que estas estructuras son en realidad un complejo formado por un receptor y un canal iónico, ¿ok? Recordemos ahora que los iones no van a atravesar libremente la membrana celular. ¿Qué quiere decir? El calcio, el sodio, el potasio, el cloro no pueden entrar y requieren de canales iónicos que al momento de abrirse permiten el paso, el flujo de esos iones en alguna dirección específica de un lado de la membrana celular hacia el otro lado de la membrana celular. Ahora, los canales iónicos dependientes del ligando o receptores ionotrópicos dependientes del ligando son receptores que de forma característica van a requerir de la presencia de un neurotransmisor para abrirse. Eso quiere decir, el neurotransmisor va a actuar como el ligando. Y cuando ese neurotransmisor llega y se une al receptor, esto va a detonar un cambio conformacional en ese complejo integrado por un receptor y un canal iónico que va a resultar en la apertura de este canal iónico. Ahora, algunos fármacos y drogas tienen la capacidad de unirse en diferentes sitios, ¿ok? En estos receptores ionotrópicos y de esta forma alterar o modificar su funcionamiento, ya sea inmediatamente alterando el flujo de algún ion específico a través de ese canal, pero también eventualmente alterando la cascada de señalización detonada por el ion en el interior de la célula, de lo cual ya hemos hablado en un video anterior cuando hablamos de transducción de señales a nivel intracelular. Las benzodiazepinas, que son ampliamente prescritas en el contexto de ansiedad, son un claro ejemplo de psicofármacos que actúan sobre receptores ionotrópicos para ejercer su acción. Y hablaremos de ellas y de su mecanismo de acción más adelante en otros videos. Ahora, para comprender mejor la función de los receptores ionotrópicos, hablaremos un poco sobre su estructura. Y de forma característica, los canales iónicos están compuestos por cadenas de aminoácidos que se van a organizar en diferentes subunidades, ¿ok? Esto que podemos apreciar aquí es una subunidad y pues estas subunidades se pueden acoplar entre ellas, como lo vemos acá, formando en su interior un canal que queda justo en la parte central. Estas subunidades también cuentan con múltiples sitios de unión a los cuales pueden unirse diferentes moléculas, incluyendo neurotransmisores, que van a actuar como los ligandos reguladores principales, pero también drogas, fármacos u otros ligandos o moléculas endógenas que pueden actuar como moduladores o cotransmisores. ¿Ok?
Muchos receptores ionotrópicos tienen esta conformación clásica que vemos ilustrada en esta imagen, una conformación de pentámeros, o sea que van a estar formados por uno, 2, 3, 4 y 5 subunidades distintas. Y aquí lo vemos pues ya integrando el complejo en sí. Y aquí pues en la parte central, aquí lo vemos cerrado, ¿verdad? Pero justo aquí en el interior estaría ese canal que se puede formar de la activación y apertura de esta estructura, ¿ok? Ahora, cada una de las 5 subunidades de los receptores pentaméricos se va a caracterizar por tener 4 regiones transmembrana. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vemos ilustrado en esta imagen, vemos como todas estas cadenas de aminoácidos tienen esta secuencia en donde vemos, y en esta imagen se ve muy claramente, ¿verdad? Cómo atraviesan uno, 2, 3 y 4 veces la membrana celular, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con que van a tener 4 regiones transmembrana. Y pues cada vez que estas cadenas atraviesan esas 4 veces esa membrana, vemos cómo se configuran de una forma en la que van a integrar una subunidad. ¿Ok? Y pues ya vemos cómo 5 subunidades distintas pueden llegar a unirse entonces para ensamblar un receptor ionotrópico que se formaría en la parte central de esta estructura. Ahora, algo importante con este tipo de receptores es que cada una de estas subunidades que estamos viendo aquí puede no ser exactamente igual a la otra, que es más, no van a ser subunidades exactamente iguales siempre. Y esto lo que va a resultar es que este tipo de receptores pueden tener variantes o subtipos distintos que podrían resultar en funciones distintas para un mismo receptor según las subunidades que lo estén integrando, ¿ok? Esto le agrega una capa de complejidad a estas estructuras que podría tener relevancia clínica y que podría ser de impacto en el futuro en cuanto a los medicamentos que usamos para regular la función de estos receptores. Y vamos a hablar más a profundidad de esto cuando hablemos de GABA y de las benzodiazepinas, ¿ok? Ahora, aparte de los receptores ionotrópicos de conformación pentamérica, existen otros receptores ionotrópicos que van a tener una conformación tetramérica. Específicamente, por ejemplo, los receptores ionotrópicos de glutamato tienen esta estructura. Y vemos cómo estos receptores, en lugar de estar formados por 5 subunidades, están formados por uno, 2, 3, 4 subunidades, ¿ok? Y vemos que cada una de estas subunidades tiene solo 3 regiones transmembrana y van a tener lo que se llama una cuarta región, que realmente es lo que vemos justo acá, ¿verdad? Una cuarta región que no atraviesa la membrana por completo. Es a lo que nos referimos como una región intracitoplasmática o un loop de reentrada. Y en esta imagen vemos cómo pues estas 4 subunidades se unen y van a entonces ensamblar a un receptor que tiene nuevamente un canal iónico en la parte central. Nuevamente, este tipo de receptor tiene diversos sitios de unión en sus distintas subunidades que van a permitir la unión de neurotransmisores, de fármacos, de drogas, de diferentes moduladores, ¿verdad? Muchas moléculas que pueden venir y en diferentes partes de toda la estructura de estos complejos unirse y tener algún tipo de efecto sobre la función de ese receptor. Ahora, dejando atrás la estructura de este tipo de receptores, regresaremos al concepto de espectro de agonismo que previamente se expuso para los receptores ligados a proteína G en un video anterior. Este concepto también aplica para los receptores ionotrópicos, ¿ok? En este caso, la unión de un ligando endógeno, droga, fármaco, etcétera, a nuestro receptor puede resultar en grados variables de apertura del canal iónico. Y el efecto entonces también lo entenderemos
usando los conceptos previamente revisados de agonismo parcial, de antagonismo y de agonismo inverso. Ahora, antes de hablar de agonistas de los receptores ionotrópicos, es importante hablar sobre un concepto que también se habló previamente para receptores ligados a proteína G, que es el concepto de actividad constitutiva. En esta imagen podemos notar, aquí está nuestro agonista y vemos que en este momento ese agonista todavía no se ha unido al receptor. Sin embargo, vamos a ver que aún en la ausencia del agonista, el canal no está completamente cerrado, ¿verdad? Hay un ligero paso de iones, ¿verdad? Que es muy, muy mínimo, pero vemos que hay un paso de iones, que es a lo que nos vamos a referir como la actividad constitutiva del receptor, ¿ok? Que es como su actividad en reposo cuando no hay nadie que lo está estimulando. Ahora, ¿qué pasa cuando el agonista viene y se une a su sitio de unión en el receptor? Esto, pues lo que va a hacer es resultar en, lo podemos ver acá, la apertura máxima que el canal puede tener y en la máxima cantidad de veces que ese canal iónico se va a abrir en un periodo de tiempo. Entonces, para poner un ejemplo, el glutamato tiene la capacidad de unirse a ciertos receptores ionotrópicos que actúan como un canal de calcio, ¿ok? Entonces, si esto fuera glutamato, cuando el glutamato se une al canal iónico, este se va a abrir en una magnitud tan grande, se va a abrir casi por completo y con mucha más frecuencia, permitiendo entonces el paso del calcio que está de este lado en grandes proporciones a este otro lado, ¿ok? Muy similar a lo que habíamos hablado previamente cuando hablábamos de la generación de los segundos mensajeros. Ahora, si notan, digo, el canal se abre casi por completo, porque aquí entra otro concepto importante que es el concepto de los moduladores alostéricos, a lo que regresaremos más adelante. Pero así, a grandes rasgos, de forma introductoria, los moduladores alostéricos son moléculas que se unen a sitios diferentes a los que se une el neurotransmisor y al unirse, pues como su nombre lo indica, lo que van a hacer es modular la respuesta del receptor ante la presencia de su neurotransmisor. En algunos casos, abriendo todavía más el canal y permitiendo más flujo de iones a través de él, pero pues ya regresaremos a esto en breve. Pero para recapitular entonces, un agonista al unirse a su receptor favorece a la apertura del canal iónico y por ende al paso de iones a través de este. Ahora, retomando el concepto de un antagonista, el antagonista es aquel ligando que al unirse al receptor tiene la capacidad de estabilizar su estado de reposo, o sea, su estado sin la presencia de un agonista. Esto, recordemos, no resulta en el bloqueo total de la actividad del receptor, porque en su estado de reposo, como les mencioné hace un minuto, el receptor sigue teniendo actividad constitutiva, que la podemos ver acá, no está completamente cerrado. Pero pues el antagonista lo que va a hacer es evitar que este agonista pueda venir y unirse a su sitio y abrir plenamente. Entonces el antagonista lo que va a hacer es a favorecer a eso, justamente al estado de reposo en donde lo único que existe es la actividad constitutiva. Luego, recordando el concepto de un agonista parcial, al unirse al receptor, va a generar un cambio conformacional que va a abrir el canal iónico, más de lo que estaría en reposo, sí, pero menos de lo que estaría abierto si estuviera presente el agonista pleno, el agonista puro, el agonista convencional. Ahora, qué tanto o qué tan poco se va a abrir ese canal iónico cuando hay un agonista parcial va a depender
nuevamente de qué tanto se inclina ese agonista parcial hacia el lado de un antagonista o hacia el lado de un agonista. ¿Ok? Entonces, si ese agonista parcial parece más un antagonista, ese canal se va a abrir poco. Sin embargo, si ese agonista parcial se inclina y se parece más a un agonista puro, entonces el canal se va a abrir más o casi tanto como si estuviera el agonista puro. ¿Ok? Ahora, el contexto clínico en el que usemos un agonista parcial, recordemos que también va a tener un impacto en la forma en que se va a comportar ese agonista parcial, así como se discutió cuando se habló de los receptores ligados a proteína G. Y por último, recordemos un agonista inverso, es aquel ligando que cuando llega y se une al receptor va a promover un cambio conformacional que lo que va a hacer es cerrar por completo al canal iónico y por lo tanto un agonista inverso va a eliminar incluso la actividad constitutiva de este. Entonces vemos aquí si había actividad constitutiva y en la presencia del agonista inverso hasta la actividad constitutiva va a desaparecer. O sea, un agonista inverso hace lo opuesto de lo que haría un agonista puro o pleno de este receptor ionotrópico. En este contexto, existirá aún menos actividad que ante la presencia de un antagonista. ¿Por qué? Pues el antagonista sí permite la actividad constitutiva versus pues el agonista inverso que la elimina en su totalidad. La relevancia clínica en farmacología de los agonistas inversos, pues es algo que no está muy claro, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia hay si administro farmacológicamente un agonista inverso versus un antagonista? Es algo que no se entiende con claridad, pero sí es un concepto que en el futuro pues podría llegar a cobrar relevancia y por lo mismo es importante que lo recordemos. Ahora, existen otros estados que podemos distinguir en los receptores ionotrópicos, aparte de los descritos hasta ahora, que pueden resultar de no necesariamente la presencia aguda de un ligando, sino de la presencia de un ligando en un periodo más largo de tiempo. ¿Ok? Estos estados de los que hablaremos ahorita resultan de la capacidad de los receptores de adaptarse a lo largo del tiempo a la presencia de algún ligando que esté teniendo un efecto crónico sobre su conformación. Ahora, ya hemos hablado entonces sobre el estado de reposo que puede resultar de la presencia de un antagonista o de la ausencia de un agonista, ¿verdad? Donde lo único que vamos a tener es actividad constitutiva. Ya hemos hablado de un estado abierto que puede resultar de la presencia de un agonista o de un agonista parcial, en donde vemos un gran flujo de iones a través del canal. Y pues ya hablamos también de un estado cerrado, en donde se elimina por completo la actividad constitutiva, que es el que resulta de la presencia de un agonista inverso. Ahora vamos a hablar de otros dos estados, que son el estado de desensibilización o el estado de inactivación. Ahora, la desensibilización de un receptor resulta de la exposición prolongada a un agonista y puede ser de cierta forma un mecanismo de protección contra la sobreestimulación, ¿ok? El proceso para llegar a la desensibilización comienza con la presencia de un agonista que al unirse a su receptor va a generar que el canal iónico esté en su conformación abierta. Sin embargo, si la presencia del agonista se sostiene por un tiempo prolongado, lo que va a pasar con ese receptor es que va a entrar en un nuevo estado conformacional en donde, aunque el agonista esté presente, el receptor simplemente ya no va a poder responder a este para abrirse. Y entonces vemos que aquí está el agonista y vemos el canal está cerrado. Y cuando esto pasa, decimos que el receptor fue desensibilizado. ¿Ok? Ahora,
¿Qué sucede con este estado? Este es un estado que se puede revertir fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer? Retiramos el agonista e inmediatamente, o sea, se retira el agonista y en la ausencia de este agonista, el receptor rápidamente vuelve a su estado normal. Y entonces ya cuando vuelve a ser expuesto al agonista, ya puede abrirse de nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la exposición al agonista se diera por mucho más tiempo? ¿Ok? Estamos hablando de horas y horas y horas en donde ese agonista permanece ahí y sigue y sigue y sigue favoreciendo a la apertura de ese canal iónico. Entonces, pues ya después de horas de exposición, el receptor va a sufrir un cambio de conformación a un estado de inactivación, ¿ok? Aquí lo vemos, hay un candadito y en ese momento ese receptor ya no puede ser activado por el agonista y ya no puede abrirse ese canal iónico. En este estado, aunque retiremos al agonista, el receptor no revierte rápidamente a su estado normal. Ahora puede tomar también horas de ausencia del agonista para que éste eventualmente pueda regresar a este estado y pueda volver a ser estimulado adecuadamente por un agonista. Ahora, para terminar de hablar sobre los receptores iónicos dependientes del ligando, regresaremos a hablar de un concepto que les mencioné brevemente antes, que es el concepto de los moduladores alostéricos. Para entender este concepto, es importante entender que los receptores ionotrópicos no son regulados únicamente por un neurotransmisor. Como ya se los he mencionado, estos receptores usualmente van a tener un montón de sitios de unión distintos en sus diferentes subunidades. Y pues el neurotransmisor puede llegar a unirse a uno de esos sitios de unión. Sin embargo, existen otros sitios de unión que vamos a entender como sitios alostéricos. Los neurotransmisores no llegan a unirse a estos sitios alostéricos, ¿ok? Sino que a estos sitios alostéricos se unen moléculas diferentes, moléculas a las que nos vamos a referir como moduladores alostéricos. Ahora, nos referimos a estas moléculas como moduladoras porque lo que hacen es exactamente eso. Solo llegan a modular la acción del neurotransmisor sobre el receptor. Pero si no hay neurotransmisor, o sea, en la ausencia de su neurotransmisor, esos moduladores pueden llegar a unirse a sus sitios alostéricos y no hacer prácticamente nada, ¿ok? Su acción es completamente dependiente entonces de la presencia del neurotransmisor en su respectivo sitio de unión. Entonces aquí podemos ver, aquí está nuestro receptor nuevamente en estado de reposo y aquí está nuestro receptor cuando su neurotransmisor específico se llegó a unir a su sitio donde convencionalmente se une y funciona como un agonista y abre el canal iónico y permite la entrada de el ion respectivo que pasa por ese canal iónico. Ahora, existen entonces dos tipos de moduladores alostéricos según el efecto que van a tener sobre la acción del neurotransmisor en el receptor. Existen primero los moduladores alostéricos positivos y en esta imagen lo podemos ver. Viene entonces el modulador alostérico positivo y vemos aquí cómo se viene a unir al receptor, pero lo hace en un sitio distinto a el sitio en donde se une el neurotransmisor. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un modulador alostérico positivo se une a su sitio, va a aumentar o a darle un boost extra a la acción del neurotransmisor que ya está unido a su receptor. Entonces, esto es lo que vemos ilustrado en la imagen. Si el neurotransmisor estaba favoreciendo a que pasaran muchos iones, ahora en la presencia del modulador alostérico vemos que el paso de iones incrementó aún más, ¿ok? O sea, ese modulador vino a darle un boost extra a lo que el neurotransmisor ya estaba haciendo. Ahora,
Regresaremos a este concepto más adelante cuando hablemos, por ejemplo, del receptor GABA y las benzodiazepinas, pues porque este es exactamente el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pero pues ya llegaremos a eso en su momento. Y ahora en esta imagen vemos ilustrado el efecto del otro tipo de moduladores alostéricos, los que son los moduladores alostéricos negativos. Y en este caso, el efecto es contrario, ¿verdad? Aquí podemos ver que cuando el neurotransmisor está solito, está abriendo el canal iónico tanto como ese neurotransmisor puede. Sin embargo, cuando llega el modulador alostérico negativo y se une a su sitio de unión en el receptor, lo que viene a hacer es regular en baja el efecto del neurotransmisor, ¿ok? Está limitando que ese neurotransmisor pueda hacer todo su efecto, está disminuyendo la respuesta que normalmente veríamos ante la presencia de ese neurotransmisor. Y entonces, pues el canal va a hacerse menos permeable a iones, lo que de lo que usualmente esperaríamos cuando el agonista se une a él. Ahora, en el próximo video concluiremos hablando sobre los canales iónicos que son dependientes de voltaje, con lo que estaremos concluyendo la discusión introductoria a fisiología del sistema nervioso central.